Informada, responsable y activa. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a un nuevo programa de la discusión constituyente acá en Radio La Discusión 94.7 y también a través de nuestras plataformas digitales de Empresas La Discusión. Un programa que hacemos en conjunto la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción Campus Chillán y Empresas La Discusión con el objetivo de acercar el tema del proceso constituyente a la comunidad. Recordar también que la carrera de Derecho Campus Chillán está cumpliendo 15 años y también dentro de esa celebración se enmarca la realización de este programa. También recordar que todos quienes nos siguen a través de redes sociales pueden realizar consultas, las estaremos leyendo a lo largo de esta edición. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Mitos y verdades acerca de la Constitución o el proceso constituyente. Y para hablar de eso hemos invitado a dos destacados abogados. Ellos son Ricardo Robles, él es abogado penalista. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Isabel? Justo, muchas gracias por la invitación. Igual, gracias a usted. Y también Alfonso Enríquez, él es académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, buenas tardes, Isabel, Ricardo también, muchas gracias por la invitación. Vamos a partir de inmediato porque hay muchas interrogantes, muchos mitos que podemos aclarar durante este programa. Y yo quería partir un poco con el origen de este proceso constituyente. ¿Se generó este proceso o se impuso a través de la violencia, como se ha dicho en algunos medios? ¿Qué opinas, Alfonso? Sí, mira, eso forma parte del discurso tradicional de la campaña del rechazo, que es una alternativa que es legítima, por supuesto, pero a mí me parece que está totalmente infundado porque implica ver parte de la historia, ¿ya? Efectivamente existieron hechos de mucha violencia que se rechazan, y lo hago personalmente, pero se omite un hecho importante, ¿ya? Hubieron marchas pacíficas masivas durante semanas, meses, a lo largo del país, que presionaron a las autoridades para obtener ciertos cambios legales y constitucionales también. Pero a su vez hay que ver ese proceso como el punto cúlmine de un periodo mucho más largo, que lo podemos llamar como el agotamiento del modelo de la transición o de la democracia de los acuerdos. Entonces, aquí lo que sucedieron fueron hechos puntuales, pero que hay que entenderlos correctamente en un contexto mucho más amplio, donde nuestro diseño constitucional efectivamente ha mostrado sus puntos débiles y se necesita probablemente un cambio importante. Por lo tanto, yo no soy partidario de la idea de que aquí se impuso por la violencia. Al revés, la violencia fueron hechos que hay que condenar, por supuesto, pero hay que ver la película completa. Ricardo, ¿qué opinas respecto del origen de este proceso constituyente? Sí, mira, en cuanto al origen, la verdad que si uno analiza las encuestas, antes del 18 de octubre el cambio a la Constitución no era una prioridad. De hecho, en la elección presidencial, la opción que quería cambiar la Constitución fue la opción que perdió. Entonces, si bien no podemos desconocer que este movimiento ciudadano, ¿no es cierto?, que salió a las calles queriendo cambios económicos y sociales, por ejemplo, en el tema de la AFP, una mejor salud, una mejor educación, ¿no es cierto? No fue la bandera de lucha principal el cambio a la Constitución. Yo creo que el cambio a la Constitución es un tema que más bien es aprovechado, digamos, por
por los partidos políticos, más bien de izquierda o centro-izquierda, que lo tratan de canalizar y hacer ver, digamos, que esta era la prioridad máxima, el cambio a la Constitución. Ahora, yo encuentro totalmente legítimo, digamos, las marchas en la calle, pero la violencia es un tema que no se puede olvidar, fue algo muy fuerte y yo creo que por eso, de una u otra manera, igual llegamos a este plebiscito. Probablemente, a lo mejor, muchos de los cambios se podrían haber hecho mediante reformas en el Congreso, pero llevar a este nivel, a este cambio tan radical, digamos, por supuesto que tiene que ver con una relación causa-efecto entre el nivel de violencia que hubo en la calle. Ricardo, pero este acuerdo lo firmaron partidos de manera transversal, incluidos los partidos de derecha. Sí. ¿Cree que se sintieron obligados a firmar este acuerdo a raíz de los hechos de violencia que venían aconteciendo? Es que lo que pasa, si tú te acuerdas, el acuerdo que se firmó fue un acuerdo por la paz, ¿no es cierto? Y también por una nueva constitución. Entonces, la parte de la nueva constitución se ha cumplido, pero el tema de la paz fue un tema que costó bastante poder dominar la violencia. Entonces, de una u otra manera, yo no quiero, digamos, deslegitimar, pero sí hay una fuerte interrogante y condicionamiento por el tema de la violencia. Yo creo que es algo que no se puede soslayar. Ahora, bueno, otra pregunta que se hace muchas personas es en torno a esta famosa hoja en blanco. ¿Constituye esta hoja en blanco un salto al vacío, como dicen algunos, o es solo una metáfora, Alfonso? Sí, mira, para cerrar de forma súper breve el punto anterior, hay que intentar mirar estos procesos a largo plazo, o sea, no centrarnos simplemente en los hechos puntuales que ocurrieron a partir de octubre. Entonces, claro, están los hechos de violencia, pero están las marchas también, pero hay que ver la película completa, ¿vale? Es decir, la historia política de nuestro país de los últimos 15, 20, 30 años, ¿ya? Eso simplemente para cerrar. Ahora, en cuanto al tema de la hoja en blanco, mira, esa es una pregunta compleja que exige bastante tiempo para desarrollarlo un poco más, pero voy a intentar dar un par de ideas. Yo generalmente me refiero simplemente a una hoja en gris, no a una hoja en blanco. Ahora, ¿por qué? Porque la reforma que se aprobó establece ciertos límites para el funcionamiento de la convención, sea mixta o constitucional. Y esos límites, por ejemplo, establecen que hay que respetar los tratados internacionales, hay que respetar las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, hay que dictar el carácter de república y de democracia de nuestro país. Entonces, son límites básicos, podemos estar de acuerdo que son límites mínimos, pero en ningún caso, y eso yo soy súper enfático, en ningún caso esto supone partir de cero, para nada, ¿no es cierto? Aquí estamos partiendo de ciertos límites fundamentales, que son los tratados, ¿no es cierto? Y lo podemos tratar quizás un poquito más adelante, pero junto con eso hay una historia constitucional atrás también. Aquí no se trata de borrar todo, sino que de tomar aquellos elementos que pueden ser aprovechables de la constitución actual, que los tiene, y muchos, ¿no es cierto?, e innovar donde la ciudadanía solicita justamente que la clase política esté a la altura del desafío en el cual nos encontramos nosotros. Entonces, para cerrar, yo no hablaría para nada de una hoja en blanco, sino que simplemente de una hoja gris. Ricardo, ¿qué opina de este aspecto refundacional, de empezar de cero? ¿Cree que va a ser así? ¿Cómo lo ve usted? Mire, o sea, la verdad las cosas es que si uno escucha a los ideólogos, digamos, de la nueva constitución, por ejemplo, al profesor Atria, ellos dicen que esto va a ser una hoja en blanco, digamos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la salvaguarda que se estableció justamente como para poder llegar a esto? Fueron los 2/3, ¿no es cierto?, para poder generar un consenso en construir normas, ¿no es cierto?, que fueran ampliamente aceptadas en la sociedad y no sometidas a una mayoría simple, coyuntural, relativa, que en cualquier momento puede cambiar. Ahora, sí debo conceder un punto que en la ley 21.200, que fue la norma que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política del Estado, se establece expresamente en el artículo 135 que el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito
el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Bueno, de ese punto de vista se establece un límite que es mínimo, digamos, ¿eh? Digamos, o sea, no se puede cambiar el régimen democrático, ¿ya? Y compromisos internacionales, pero de ahí hay un largo trecho, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hoja en blanco, ¿qué es lo que decimos? Le entregamos todos los ciudadanos, le entregamos todos nuestros derechos, ¿no es cierto?, a esta constituyente, ¿no es cierto? Y en ese caso, todos, o sea, estamos hablando del derecho a propiedad, el derecho a libertad, el derecho a la vida, todo, todo. Por lo tanto, digamos, esa es la verdad, es como firmar un cheque en blanco. Por lo tanto, a mí me habría gustado, y eso yo creo que mucha más gente se habría sumado a lo mejor a la opción apruebo, siempre y cuando se hubiesen establecido específicamente estos derechos. O sea, si se hubiese establecido específicamente, mire, vamos a discutir una nueva constitución, pero los derechos liberales clásicos, los derechos civiles y políticos, el derecho a propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el pluralismo político, la democracia, se van a respetar esencialmente, yo creo que estaríamos mucho más tranquilos. Pero cuando vamos a esta suerte, digamos, de que vamos a demoler la casa y no sabemos cómo va a ser la nueva casa, genera dudas muy razonables en muchas personas. Alfonso, Alfonso. ¿Aló? Sí, ¿qué piensas de los 2/3? Sí, porque Ricardo acaba de decir que los 2/3 tranquilizó un poco e hizo firmar, digamos, este acuerdo. ¿O tú crees que, por el contrario, que a lo mejor es un cerrojo, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los quórum para reformar, para realizar muchas reformas? ¿Cómo ves tú el tema de los 2/3 en esta nueva constitución? Mira, antes de responder eso, un pequeño comentario, si me permite, Isabel. Que pasa es que hay una confusión importante, porque aquí insistir con el punto, disculpa que sea un poco majadero, en ningún caso se trata de que efectivamente se vaya a empezar todo de nuevo. La hoja en blanco es una metáfora más que una realidad jurídica o política, ¿ya? La hoja en blanco significa simplemente de que la discusión de la convención no va a estar condicionada por el texto actual de la Constitución de 1980, pero en ningún caso significa que se vaya a empezar de cero. De hecho, si uno revisa y basta indagar, yo invito aquí a los auditores, basta indagar qué es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, qué es lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención sobre los Derechos del Niño. Son todos tratados que establecen un conjunto muy amplio y muy robusto de garantías fundamentales que constituyen un límite efectivamente a el trabajo de la Asamblea. Y aquí hay que mirar también un poco la referencia a las constituciones comparadas. Por ejemplo, si uno revisa los casos de Canadá, Francia, por ejemplo, tampoco las referencias al derecho de propiedad son tan extensas como las que encontramos en el caso chileno. Entonces yo bajaría un poco el temor de la gente y llamaría, eso sí, aquí estemos atentos, pero aquí hay límites importantes. Y para responder a lo que indica Isabel, para conectar con esto, claro, la idea de los 2/3 yo estoy totalmente de acuerdo. La idea de la Constitución es que sea un documento de consenso, ¿ya? Y la exigencia de un quórum alto, que solo 2/3, ¿no es cierto?, que es un quórum particularmente alto, creo que va en el sentido correcto, que efectivamente el contenido, el articulado de esa carta fundamental refleje efectivamente aquellos principios básicos, quizás mínimos, en el cual personas que pertenecemos o que tenemos intereses políticos distintos podamos estar de acuerdo, ¿ya? Así que yo lo celebro en aspecto de los 2/3. Quiero invitar a quienes nos están viendo y escuchando a través de redes sociales a que hagan preguntas para poder transmitírselas a nuestros invitados. Ricardo, usted mencionaba hace poco el tema del derecho a la propiedad. Yo agrego, por ejemplo, el de la libertad de enseñanza o la libertad de conciencia. ¿Usted cree que estos derechos se verán afectados durante este proceso constituyente? ¿Cuál es porque la gente a veces piensa,
aquí vamos a cambiar todo. Entonces, ¿qué pasa con estos derechos que ya están consagrados en la Constitución? ¿Qué va a pasar con ellos durante este proceso constituyente? Claro, mira, lo que pasa es que esta Constitución actual, que se le denomina Constitución de 1980, pero actualmente es la Constitución de 2005, firmada por el presidente Ricardo Lagos y por todos sus ministros. Los primeros capítulos de la Constitución, los que establecen derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, es un capítulo muy robusto. Fíjense que es un capítulo muy bien construido y que establece un bloque constitucional en el cual hace directamente aplicable todas las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, ya a lo que se refería Alfonso. Ahora, eso claro, no se puede desconocer que los tratados internacionales de derechos humanos son un bloque muy sólido y un piso potente, ¿ya? Pero el tema es de que la referencia que se hace en el artículo 135 es muy genérica, porque está sujeta a interpretaciones. O sea, era mucho mejor haber empezado a hacer la discusión de la nueva Constitución teniendo como base un texto, no simplemente referencia o límites generales. Ahí está el peligro, por eso que los países avanzados, los países desarrollados no parten de cero, hay que partir de algún punto. Entonces, yo de todas maneras, y ahí está el problema, si yo creo que aquí la gran protección son las altas mayorías y estos límites mínimos, pero de todas maneras yo creo que va a haber una discusión tremenda porque en estos tratados internacionales, ¿cómo se van a aplicar a esta nueva Constitución? ¿Se van a aplicar totalmente, parcialmente? ¿Van a estar todos de acuerdo en que se consagren ciertos derechos? Mira, por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, pero no está establecido en los pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civil y políticos de Naciones Unidas. Ahí no está el derecho de propiedad. Sí, en la Convención Americana. Entonces, ahí tenemos una discrepancia de fondo. Por lo tanto, no es un punto de partida seguro. Alfonso, ¿qué pasa con estos derechos mientras se está redactando la nueva Constitución? ¿Siguen rigiendo los actuales? ¿Qué pasa con eso? Perdón, creo que no te alcancé a escuchar la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, es que estos derechos de propiedad, ¿no es cierto? Está el tema también de la libertad de enseñanza, etcétera. ¿Estarán en suspenso mientras se redacta la nueva Constitución? ¿O qué pasa en el intertanto de este proceso? Ya. Sí, mira, dos cosas. Primero, esos derechos van a seguir totalmente vigentes mientras se redacte la Constitución actual. O sea, en ningún caso esa figura que a veces se ha construido que nosotros vamos a ceder todos nuestros derechos a la Convención y que estos derechos van a estar en suspenso y que prácticamente van a eliminar muchas de las garantías fundamentales. Creo que eso no se condice con la realidad del articulado de la reforma y no se condice tampoco con la forma en cómo va a funcionar este proceso. Eso para comenzar. Un segundo punto tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de cambiar la Constitución estamos hablando de modernizar, por ejemplo, el capítulo sobre derechos fundamentales, ¿ya? Hay garantías que establecen estándares más altos que lo que nosotros encontramos en el derecho internacional, pero que no siempre es así. Eso por un lado. Y ahí ha venido toda la labor interpretativa, por ejemplo, de los tribunales de justicia. O sea, toda esa jurisprudencia sería interesante tomarla en cuenta también, ¿ya? Y un tercer aspecto tiene que ver un poquito con el derecho de propiedad. Miren, el derecho de propiedad que está regulado en nuestra Constitución es un artículo enorme, ¿ya? Si uno lo compara con constituciones en el derecho comparado y con la tradición institucional de otros países, es un artículo que resalta por su excepcionalidad, ¿ya? Y puede entenderse desde el punto de vista histórico, porque la Constitución del año 80, que sigue vigente, que en ningún caso es la Constitución del expresidente Lagos, porque lo que hizo el presidente Lagos no fue dictar una nueva Constitución, sino que reformar la Constitución actual, que es algo jurídicamente distinto. Eso simplemente para comentarlo.
la Constitución se construye frente a un fantasma, ¿no es cierto?, que es el fantasma del estatismo, del marxismo, del comunismo, etcétera, y se construye todo un articulado relativo al derecho de propiedad. Pero hoy en día creo que estamos en un plano totalmente distinto. Por ejemplo, muchas de las transformaciones que han ocurrido desde el punto de vista de la regulación de esta garantía fundamental tienen que ver más bien con los límites del derecho de propiedad tal como se ejerce hoy en una sociedad contemporánea. Si uno ve la jurisprudencia de los tribunales van en ese sentido también. Entonces la discusión no es tanto cerca de eliminar el derecho de propiedad, porque eso no va a ocurrir, sino que la discusión tiene que ver con cómo modernizar una garantía que resulta básica, pero que tiene que compatibilizarse también con el ejercicio de otros derechos fundamentales. Y eso en ningún caso es extraño, porque eso es lo que ha hecho constantemente la jurisprudencia durante las últimas décadas y la doctrina también, etcétera, ¿ya? Y eso mismo que pasa con el derecho de propiedad, pasa también con el derecho a la educación, con la libertad de enseñanza, con las libertades de conciencia, etcétera. Son, son libertades que tampoco están en juego. Lo que puede estar en juego, ¿no es cierto?, es la redacción de esos artículos, cómo se van a compatibilizar esos artículos con otras garantías fundamentales, pero siempre en la idea de modernizar y de subir los estándares de protección, nunca bajarlos. Ricardo, se ha escuchado desde la opción rechazo decir que con esta nueva constitución se quiere imponer un determinado modelo económico. Se ha hablado incluso de no a la constitución chavista. ¿Qué opinas de esta sentencia? ¿Es tan así o es más que nada una frase que se lanza? Bueno, o sea, lo que pasa es que, bueno, hay una discusión que es jurídica también, y por supuesto que un cambio constituyente también es un proceso político. Bueno, a veces se tiende un poco quizás a exagerar, digamos, a exagerar la nota. Ya no, yo no creo que terminemos una convicción en una constitución de tipo chavista. Me parece que las fuerzas políticas en el país, los que aprobaron el nuevo plebiscito, mayoritariamente son fuerzas democráticas que creen en una democracia liberal, es decir, en un gobierno limitado, no una democracia totalitaria, y que ampliamente respetan los derechos humanos como derechos fundamentales de todos los seres humanos. En ese sentido, digamos, sería difícil, ¿no es cierto?, que una minoría, ¿no es cierto?, de corte antidemocrática, ¿no es cierto?, se apoderara, ¿no es cierto?, de la constituyente, ¿no es cierto?, y estableciera un suprapoder, ¿no es cierto?, usurpando las funciones, atribuciones y la soberanía de todos los chilenos. Es difícil que ocurra algo así, yo no pero tampoco es descartable, ¿ya? De esto, algunos grupos han hablado de cambiar el sistema económico chileno, y esto me imagino que es parte del debate que se va a dar. ¿Qué opina de eso? Mira, bueno, es cierto que hay grupos económicos que a lo mejor quieren, pero no lo han dicho así derechamente. Algunos hablan contra el sistema neoliberal que dicen que está en la Constitución, pero no tenemos claro cuál es el otro modelo. Yo la verdad las cosas que ese es el problema que tiene este plebiscito, porque partimos dicen, mire, queremos una nueva Constitución, ya, pero no sabemos en qué consiste ese cambio. Ese cambio lo vamos a saber realmente en el plebiscito de salida. Cuando nosotros podamos comparar esta Constitución que tenemos actual con la nueva Constitución, ahí vamos a poder comparar cuál Constitución es mejor, cuál resguarda mejor los derechos de las personas. Yo estoy de acuerdo con Alfonso en que hay que mejorar mientras las personas tengan más derechos fundamentales, o sea, por ejemplo, mejorar el derecho a un debido proceso, garantías que son fundamentales de todos los seres humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero estableciendo los límites al Estado. Cuando a mí me da miedo cuando yo escucho a personas que quieren darle poder ilimitado al Estado, cuando el fundamento del derecho constitucional es establecerle límites al poder del Estado. O sea, son las personas contra el Estado. Esa es siempre, digamos,
el fundamento del derecho constitucional: limitar el poder, dividir el poder, controlar el poder, fiscalizar el poder, porque las experiencias en aquellos países totalitarios en los cuales se le entregó toda la solución al Estado, el Estado se hizo el dueño de la vida de las personas, son las que terminaron en fracasos terribles, con un sufrimiento terrible para la gente, en pobreza, en esclavitud. Entonces, si el nuevo modelo económico o los nuevos modelos sociales vamos a avanzar hacia democracias que son democracias liberales, democracias en que hay un alto nivel de desarrollo económico, un Estado social de derecho justo, libertario, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay grupos que quieren hacer cambios radicales hacia el pasado, hacia modelos que la mayoría de los chilenos no nos comparten. Entonces, pero yo espero que eso no ocurra. Yo espero que cualquier cambio que ocurra en este país sea sensato y sea mejor para el país. Alfonso, ¿se puede cambiar el modelo económico del país a través de una nueva constitución? Mira, la pregunta para poder, siempre se puede, ¿ya? La constitución es un texto y se puede escribir ahí que se cambie el modelo económico, pero las cosas que no funcionan así, ¿ya? Está el tema de los 2/3 que constituye efectivamente una garantía, pero también sucede otra cosa, que lo que pasa es que, como bien dice Ricardo, y yo estoy muy de acuerdo con él, en principio una constitución hace dos cosas: establece cierto límite al poder, ¿no es cierto?, estatal, pero empodera a los ciudadanos también a través del otorgamiento de garantías fundamentales. Por lo tanto, yo no creo que sea labor estrictamente de una constitución establecer o tomar partido por un determinado modelo económico. Ya si uno ve el constitucionalismo comparado, es raro, ¿no es cierto?, en las constituciones que uno se puede comparar o que sirven como modelo, es raro encontrar referencias expresas ahí a la existencia de un modelo económico determinado. Y eso tiene mucho sentido, porque lo que pasa es que el modelo económico constituye, o sea el que sea, constituye algo que es de cargo del legislador, ¿ya? De la política democrática, de los acuerdos, de las elecciones periódicas, y no algo que deba solucionarse directamente en una carta fundamental, porque a todo esto una carta fundamental tiene que conseguir dos cosas que parecen ser contradictorias y son muy difíciles de alcanzar, pero que tendría que hacerse, vale decir, tiene que ser un texto lo suficientemente claro, donde nos reflejemos ahí, donde podamos conocer cuáles son los contornos de nuestras garantías fundamentales con cierta seguridad, contornos que la jurisprudencia va a desarrollar después, pero, ¿no es cierto?, tiene que ser un texto lo suficientemente flexible para que se adapte en el tiempo. Por lo tanto, yo no estaría de acuerdo con que la Constitución tome en tanto partido por un determinado modelo económico, sea neoliberal, sea de izquierda o estatista, etcétera. No, porque eso tiene que ser algo que debe decidir el Parlamento, debe decir el Congreso a través de las elecciones periódicas, de los debates normales, ¿ya? Porque curiosamente, aquí puede pasar algo paradójico, porque la función de la Constitución es darle poder a la ley. Es curioso, ¿no? O sea, lo que deberíamos nosotros encontrar en la Constitución es simplemente un texto con garantías mínimas, ¿no es cierto? Y luego la ley, ¿no es cierto?, el legislador, los ciudadanos, son los que tienen que ir decidiendo cómo articular, cómo concretar esas garantías generales que la Convención estableció en un momento histórico determinado. Ricardo, ¿es necesario cambiar la Constitución para solucionar los problemas de la gente, esos problemas que vimos durante el estallido social, que la gente reclama, el tema de las pensiones, el tema del empleo, la salud, la educación? ¿Es necesario cambiar la Constitución para resolver eso? Isabel, antes de responder tu segunda pregunta, quisiera tomar lo último que dijo Alfonso como para cerrar el punto. Decir que, por ejemplo, la Constitución de España de 1978, que es una constitución muy avanzada desde el punto de vista social y democrático, sí contempla, derechamente dice que España adscribe a una economía social de mercado. Eso está, por ejemplo, en la Constitución de España. Cuando tú estableces como garantías fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a emprender cualquier actividad económica, cuando tú estableces el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad y el derecho a trabajar,
Entonces, de una u otra manera, el constituyente está eligiendo, ¿ya? ¿No es cierto?, un determinado sistema económico basado en la iniciativa privada. Ahora, esa iniciativa privada puede tener más libertad, menos libertad, pero dentro de un esquema, digamos, dentro de ese esquema. Por lo tanto, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de economías, ¿no es cierto?, totalmente de mercado o hacia una economía más de orientación socialdemócrata, pero sería imposible concebir una economía de tipo estatista. O sea, en eso hay que decirlo claro. Ahora, es verdad que una constitución política no es un programa político, no es un programa político ni tampoco es una declaración de políticas públicas, sino que establece el marco, el rayado dentro del cual nos movemos. Yendo a la segunda pregunta que me hace Isabel, en relación a si los cambios que exige la ciudadanía, ¿no es cierto?, dependen de la Constitución. ¿Esa es la segunda pregunta, Isabel? Sí. Ya. En relación a eso, mira, yo creo que hay muchos cambios que no dependen del cambio de la Constitución. Por ejemplo, derechos, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud, por ejemplo, la ley de FONASA. La ley de FONASA, ¿no es cierto?, que es la que regula el sistema, principalmente el sistema de salud pública, ¿no es cierto?, el nivel de prestaciones que tiene o la calidad que tiene la salud pública depende de una ley, depende de la modificación de la ley de FONASA. No es necesario cambiar la Constitución para eso. No es necesario terminar con la ISAPRE, no es necesario desmantelar los sistemas de seguridad privada. Basta con mejorar la ley de FONASA, tener buenos hospitales, buenas prestaciones, y eso de a poco se ha ido. Hay una reforma que está pendiente en el Congreso. No la han querido sacar. Pero en fin, eso ya depende de los políticos, ¿ya? No depende, digamos, de los ciudadanos. También, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, de AFP, tampoco se pueden reformar perfectamente. El decreto ley 3.500 no depende directamente de la Constitución. Lo que pasa es que, en definitiva, a la gente se le ha señalado de que el cambio de la Constitución va a significar una mejora en sus vidas, pero eso directamente no es cierto, ¿ya? La verdad que todos los derechos económicos y sociales en verdad no son derechos, son prestaciones sociales que dependen de la capacidad económica del Estado y de la sociedad civil en un momento determinado. Así, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, que es una democracia muy avanzada, en que existe una seguridad social muy avanzada, no existen derechos sociales establecidos en la Constitución. Miren qué curioso. ¿Y saben por qué? Porque en Alemania tiene una historia muy interesante desde el punto de vista político y constitucional, ¿no es cierto? Siendo un país tan culto, llegaron a tener una dictadura brutal, totalitaria como la de Hitler, ¿no es cierto? Pero, y también antes de Hitler, tuvieron la famosa República del Weimar, en el cual se estableció una constitución de carácter estatista, y que el país terminó en una inflación tremenda, terminó en una destrucción total del tejido social y permitió el ascenso de un líder populista. Entonces los alemanes dijeron, miren, ¿saben qué más? Derechos sociales en la Constitución, no. Eso depende de las leyes, depende del estado de la economía. Bueno, y vemos que Alemania es un país fantástico para vivir, desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista de la seguridad social que le da a sus ciudadanos. Por lo tanto, los cambios exigidos por la ciudadanía no dependen de la Constitución, es más bien un sueño de tener un Chile más justo, más integrado, que el cual todos compartimos, pero no depende necesariamente de la Constitución. Eso es. Alfonso, ¿están así como lo plantea Ricardo? ¿Aló? Sí, ¿están así como lo plantea Ricardo? Mira, siento disentir de mi estimado colega, ¿no es cierto? Pero hay un par de afirmaciones que yo creo que están equivocadas, ¿no es cierto? Primero, que los derechos sociales no son derechos. Creo que, primero, están considerados así como derechos en diversos tratados internacionales, ¿ya? Para empezar. Segundo, están considerados como derechos por las observaciones de los comités de Naciones Unidas correspondientes. Para continuar. Segundo, están considerados como derechos en nuestra propia Carta Fundamental. Esto es un asunto discutido, por supuesto, pero se consideran como derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera. Claro, en su vertiente liberal, ¿no es cierto?, como libertades, pero se consideran como derechos fundamentales. Y en más, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en diversas sentencias ha entendido que derechos sociales como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, no son normas programáticas, sino que son derechos sociales en su sentido estricto. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que cuando nosotros hablamos de un derecho social, hay que distinguir entre aquel núcleo que es directamente exigible por los particulares como un derecho fundamental cualquiera, como el derecho de propiedad, como la libertad, la no discriminación, de aquella otra faceta de los derechos sociales que en parte depende de la disponibilidad económica de los estados, por supuesto, ¿no es cierto? Y estos aspectos están largamente desarrollados por la doctrina nacional y comparada, ¿ya? Así que creo yo que la afirmación de que los derechos sociales no son derechos constituye una afirmación un tanto osada, ¿no es cierto?, con la cual yo no concuerdo para nada, porque no se condice ni con la jurisprudencia de nuestros tribunales, ni con el propio texto de la Constitución actual, ni con las garantías que se establecen en los tratados internacionales. Es un primer punto. Un segundo punto también tiene que ver con que cuando se dice que queremos una nueva constitución para tener mejor salud, educación, etcétera, yo ahí bajaría un poco la expectativa y entraría a distinguir, ¿no es cierto? Voy a intentar resumir en un par de segundos un tema que es súper complejo. ¿Qué pasa? Que cuando se dice que no existe una relación directa entre el articulado de la Constitución y el tema de las prestaciones de pensión, salud, educación, seguridad social, el mínimo vital, vivienda, etcétera, creo que no se cuenta toda la historia, ¿ya? Porque lo que pasa es que la Constitución actual tiene elementos que efectivamente históricamente han entorpecido el avance en el sentido de aumentar los estándares de protección. Esos elementos tienen que ver con los quórums supermayoritarios para ciertas materias, tienen que ver con las atribuciones del Tribunal Constitucional, en otras razones. Entonces, aquí el punto tiene que ver, o no es tan simple como decir que la Constitución no está relacionada con los problemas reales de la gente, como tampoco es tan simple de decir de que al cambiar la Constitución sí se van a solucionar los problemas reales de la gente, porque también el asunto es un poco más complejo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema de la Constitución con relación a los derechos sociales o al tema de las prestaciones tiene que ver más que con el catálogo de derechos, con otros elementos institucionales que están en la Constitución actual que entorpecen en mejorar esos estándares de protección. De ahí que tiene mucho sentido el cambio de la Constitución, pero no necesariamente para establecer más derechos, ¿ya? Yo ahí soy un tanto escéptico, sino que para generar un diseño político distinto que permita que esos derechos efectivamente puedan concretarse en la práctica. Ricardo, no sé si quieres agregar algo a... Sí, mira, quisiera hacer una precisión. Bueno, yo no voy a ser tan osado como decir que mi distinguido colega está equivocado. Son contrapuntos, son puntos de vista distintos y que tienen base en teorías distintas. Y lo que yo afirmo se basa en la experiencia de Alemania federal. Mira, lo que pasa es que efectivamente los derechos sociales y económicos conocidos como derechos de segunda generación están en tratados internacionales de derechos humanos y también son recogidos por distintas constituciones, como la constitución que tenemos que nos rige en nuestro país. Sin embargo, si bien formalmente están reconocidos como derechos, la satisfacción de esos derechos dependen de la capacidad económica del Estado y de la sociedad civil de su momento. Y en ese sentido se habla que en realidad son prestaciones sociales que dependen de la capacidad económica de un Estado. Por lo tanto, en ese punto, digamos, y creo que el mismo Alfonso lo reconoce, digamos, no se puede desconocer y también generar falsas expectativas. Digamos, si tú, mira, o sea, para poder tener el nivel de prestaciones que tiene un país de Europa avanzado, bueno, tienes que tener una economía como la de Alemania, como la de España, como la de Francia. Chile no es Europa. Por lo tanto, el servicio de salud o las prestaciones sociales que correspondan serán de acuerdo a la capacidad económica del Estado. Eso, digamos, la norma jurídica no puede descontextualizarse y no puede
alienarse de la realidad económica y social de un país determinado. Por ejemplo, en Haití se establece, ¿no es cierto?, el derecho a la educación, pero en Haití el derecho a la educación no es un derecho, digamos, que de todas las personas. La gran mayoría de las personas son analfabetos, la gran mayoría de las personas no van a la universidad. ¿Y eso por qué depende? Porque lamentablemente el nivel de desarrollo social y económico de Haití es un país muy pobre que no puede satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Tendrán que avanzar a otra etapa de su desarrollo, quizás 20 o 50 años más, pero en este momento no se puede dar. Entonces, en eso hay que tener cuidado cuando se le prometen cosas a los ciudadanos que no se van a poder cumplir. Alfonso, otra de las aceleraciones que se han hecho en torno al proceso constituyente es respecto de digamos, de la convención constitucional o convención mixta. Se dice que va a haber dos congresos paralelos funcionando. ¿Es efectivo esto o ambos tienen muy diferenciadas sus funciones? Sí, mira, eso yo lo escuchaba bastante, el tema de los dos congresos. Creo que expresarlo sí es un error, ¿ya? Porque técnicamente lo que hace el Congreso es, o sea, la competencia básica del Congreso es dictar leyes, ¿cierto? Mientras que la convención, sea bajo la modalidad que sea, su única función va a ser redactar una nueva constitución. De ahí que cuando se dice que van a existir dos congresos, creo que hay una confusión importante y se induce error a la población. Porque no van a existir dos congresos, va a existir un solo congreso que va a seguir funcionando de forma normal, ¿cierto? Y una convención que va a cumplir con su cometido establecido por la Constitución actual. ¿Dónde se produciría el verdadero problema, creo yo, con la convención mixta? Porque en la convención mixta, formada por ciudadanos elegidos y por parlamentarios actualmente electos, se produciría una confusión de funciones legislativas y constitucionales, lo que no es para nada sano, tomando en cuenta el enorme trabajo que la convención va a tener que cumplir. Pero ahí el problema es que no va a estar dado porque existan dos congresos, sino que porque va a existir un solapamiento de funciones. Si dejamos al lado ese punto, creo yo que la idea de que aquí van a existir dos congresos, creo que induce error a la población. Y hay que ser un poco más cuidadoso en ese aspecto. Ricardo, ¿qué opinas de esta aseveración de los dos congresos? También se ha invocado el tema del costo que va a tener mantener a una convención constitucional y a un congreso. Mira, sí, Isabel, es una afirmación parcialmente cierta. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que los constituyentes son elegidos por la misma regla de los diputados, ¿ya? Van a ir en los mismos 28 distritos y van a tener una cantidad muy similar de integrantes. Ahora, también va a implicar un financiamiento económico. La constituyente va a funcionar en el antiguo Congreso Nacional en Santiago y el Congreso, y lo que conocemos, va a seguir funcionando en Valparaíso. Ahora, coincido con Alfonso en que las funciones jurídicas son distintas. El Congreso está para hacer las leyes ordinarias, ¿no es cierto? Y esta constituyente va a tener por misión, ¿no es cierto?, hacer una nueva constitución. Pero también hay un tema de realismo político. En este momento el país está viviendo una situación económica bastante complicada y muchos habían pensado de que, dado que la elección si gana la opción apruebo, se van a elegir los constituyentes en el mes de abril y luego vienen las elecciones parlamentarias 6 meses después. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer la elección de un Congreso constituyente, ¿no es cierto? Y que ese Congreso se aboque a realizar todo con mucho menor costo económico para el país. Eso, digamos, a eso apunta esa crítica política, que es más bien una crítica más bien de carácter política y económico, más que jurídica. Aparte, y digamos la verdad, los constituyentes los van a elegir la mayoría de los partidos. Aquí los independientes van a tener muy poca cabida en la redacción de la nueva constitución. Eso digamos, es cosa de ver las personas que ya se están presentando y que quieren ser constituyentes, exdiputados, exseremi, exministros,
etcétera. O sea, todos políticos, profesionales, digamos. Por lo tanto, aquí no va a ser muy difícil, digamos, que esto sea un sentir de la ciudadanía. Esto al final, en definitiva, van a ser los partidos políticos los que van a establecer las reglas del juego y las pautas. Ricardo, y en un ejercicio de descentralización, ¿podríamos pensar en que esta convención no funcione solamente en Santiago y, por ejemplo, pudiera redactar parte de esta constitución acá en Chillán, por ejemplo, que es la cuna de O'Higgins, Chillán Viejo, ¿no es cierto? ¿Podríamos pensar en ese ejercicio descentralizador? Bueno, eso sería muy interesante, ¿no es cierto? Un ejercicio democrático, ¿no es cierto? De que los constituyentes pudieran moverse a través de todo el país y escuchar la voz de todos los ciudadanos. También existen tecnologías, se puede levantar información, se puede tabular la información. O sea, digamos, si vamos a entrar en un proceso de este tipo, bueno, ojalá que se pueda escuchar a la gente y hacer cambios que sean realmente sensatos y mejores para el país. Alfonso, ¿qué opinas? ¿Se podría descentralizar el proceso constituyente? Sí, mira, la descentralización, por supuesto, nosotros que vivimos en regiones siempre es un anhelo de entregar más poder a las regiones. Creo que concuerdo con Ricardo. O sea, a mí me gustaría que la convención funcionara en un solo lugar, de forma fija. Los debates pueden ser un poco más ordenados, pero eso no obsta a que se puedan hacer sesiones especiales a través del país, porque a todo esto hay un aspecto que no está totalmente claro todavía, que tiene que ver con el reglamento del funcionamiento interno de la convención. Ya, aquí la Constitución establece los aspectos generales que lo comentamos un poco al final. Nosotros hicimos referencia a los tratados, pero la reforma introduce también otro aspecto que son interesantes. Pero el funcionamiento interno de la convención es algo que va a ser de cargo de la propia convención, ¿ya? Así que es de esperar que se abra un poco hacia la necesidad de las regiones, no solamente escuchando a quienes vivimos en regiones, sino que trasladándose también a los distintos lugares del país, pero siempre bajo la idea y mi postura personal de que funcione de forma fija en un solo lugar para efectos de ordenar los debates también en este proceso que estamos viviendo. Alfonso, ¿qué podría pasar durante este proceso constituyente en torno a la libertad de expresión? ¿Podría ampliarse, podría regularse más todo esto en el contexto del estallido social que vivimos en octubre pasado y que seguramente no está dormido? Es algo que vamos a tener que convivir con ello, al igual que la pandemia. ¿Qué pasa con este derecho de la libertad de expresión? Sí, mira, garantías fundamentales como la libertad de expresión, como el derecho de manifestación, etcétera, tienen una cierta regulación constitucional que establece estándares democráticos básicos, pero se pueden mejorar esos estándares, por supuesto, ¿no es cierto? Hay que compatibilizar, por ejemplo, lo que establece nuestra Constitución con la normativa de rango inferior para el tema de las manifestaciones públicas, por ejemplo, para la solicitud de autorización, entre otras. Hay que recoger la jurisprudencia reciente de la Corte de San José en esta materia, que siempre es interesante. Así que yo creo que está el espacio abierto ahí para intentar mejorar los estándares. Yo concuerdo también con Ricardo y me interpretan sus palabras, aunque a lo mejor pertenecemos a posiciones políticas distintas, pero ambos queremos lo mejor para el país. Y esperamos que la discusión se lleve a cabo dentro de un marco de sensatez, ¿ya? Ricardo, ¿cómo crees que se debiera abordar el tema de la libertad de expresión durante el proceso constituyente? ¿Tú te refieres a la libertad de expresión en torno a poder hacer a las reuniones pacíficas, ¿no es cierto? En general. En términos generales, bueno, la libertad de expresión es sumamente amplia porque nace de la libertad de conciencia y tiene relación también con la democracia y con el pluralismo ideológico, o sea que todas las personas puedan expresar sus creencias, puedan establecer sus ideas, ¿cierto? Y nadie sea perseguido por su pensamiento.
En ese sentido, bueno, los medios de comunicación juegan un rol súper potente y también, digamos, como una manifestación democrática, ¿no es cierto?, de los ciudadanos que tienen el derecho, ¿no es cierto?, a protestar en una calle, a reunirse pacíficamente, pero sin armas. ¿Ah? O sea, en eso cuando los problemas que vimos el 18 de octubre, después la mayoría de las personas se comportaban de una manera impecable, pero habían grupos, ¿no es cierto?, que aprovechaban esta situación, ¿no es cierto?, y usaban armas. Entonces, en todos los países democráticos, la posibilidad de manifestarse y de hacer reuniones y de protestar, ¿no es cierto?, siempre se hace con las reglas de policía, respetando el orden público, respetando la propiedad ajena, respetando los bienes nacionales de su público. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, todas las personas que quieren un país mejor, que quieren una mejor democracia, no se pueden perder en el sentido, digamos, de que la democracia tiene sus reglas, ¿no es cierto? Y la violencia debe ser condenada siempre, ¿ya? Pero respetando los derechos humanos. En eso no nos podemos perder. En el caso de la prensa, ¿se debe defender el derecho a una prensa libre? Pero por supuesto, o sea, digamos, Chile siempre ha tenido una tradición, digamos, de respeto a la libertad de los medios de comunicación. Fíjate que, por ejemplo, si uno ve la primera constitución que tuvo Chile, que fue el reglamento, si a lo mejor me corrige Alfonso, me parece que fue el reglamento constitucional del general Carrera. Allí se establece claramente la libertad de expresión, ¿ya? Que eran derechos que no eran conocidos durante la época de la colonia en Chile, porque veníamos de una monarquía. Entonces, todas estas manifestaciones de los derechos del hombre, que vienen de la Revolución Francesa, son conquistas que ha logrado la humanidad y que digamos que en ninguna democracia avanzada son desconocidos. Si la libertad de expresión se puede mejorar y se puede perfeccionar, bienvenido sea. Yo soy un hincha, digamos, de todos los derechos de las personas, mientras se amplíen y se profundicen mejor, pero conteniendo el poder del Estado, limitándolo y controlándolo. Potenciar la pluralidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿eso podría incluirse en una nueva constitución? Es que ahí, Mira, perdón, sí. No, por favor, Alfonso, no sé. Sí, mira, es que tú tocas un tema interesante que nos lleva nuevamente a la propiedad, ¿ya? Que pasa que Chile tiene un problema bastante grande con la concentración de la propiedad privada y particularmente con la concentración de los medios de comunicación, ¿ya? Existen algunos precedentes exitosos, otros no tan exitosos en el derecho comparado de legislación que apunta hacia una desconcentración de los medios, ¿ya? Creo que es algo que, o sea, yo no estoy tan seguro que tenga que constar en una constitución. Yo soy partidario de una constitución, ojalá con un articulado breve, pero sí es una oportunidad para discutir eso en la convención. O sea, ¿qué pasa con la concentración de los medios que muchas veces responden a la agenda ideológica, política o económica de sus controladores y que imponen a la ciudadanía una determinada agenda pública, muchas veces distorsionando cómo efectivamente suceden los hechos en la práctica? Así que yo estoy de acuerdo ahí en parte con Isabel también de que puede ser una oportunidad para discutir el tema. Yo no sé si para concretarlo efectivamente en un artículo de la Constitución, pero sí para discutir el tema. Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarles ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si en el plebiscito de salida se rechaza lo redactado por la convención? ¿Qué sucede ahí? ¿Sigue rigiendo la actual constitución? ¿Ricardo? Sí, eso se establece en la ley 21.200. En la reforma constitucional se establece expresamente lo que tú señalas, Isabel, que mientras no se apruebe la nueva constitución, seguirá rigiendo la nueva constitución, plenamente vigente. Eso está resuelto. Dice el artículo 135, dice, mientras no entre en vigencia la nueva constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta constitución seguirá plenamente vigente, ¿ya? Sin que pueda la convención negar la autoridad o modificarla. Eso significa que si estamos en un proceso y si por algún motivo, digamos, la mayoría de la gente no le gusta la nueva constitución, vamos a seguir rigiendo en el esquema de la nueva constitución, o sea, desde la constitución vigente. Esa es una opción y tiene que ser respetado también.
¿Y qué pasa en el ámbito político? ¿Cómo queda el país después de pasar por un largo proceso y que finalmente no cambie nada? Exacto, bueno, yo creo que si llegara a ganar la opción rechazo en el plebiscito de salida, yo creo que existe un ánimo en este país de cambiar cosas que están funcionando mal. Mira, yo creo que una de las cosas buenas que a lo mejor se visibilizaron fueron las pensiones solidarias, que de solidaria tenían bien poco, ¿ya? Yo lo vi en el caso de algunos familiares cercanos. Mira, hubo un aumento realmente potente en materia de pensiones solidarias, ¿ya? Y eso fue algo que estaba invisibilizado. A lo mejor hay un montón de cosas que a lo mejor han removido la conciencia de la clase política y de los ciudadanos. Yo creo que este país, de todas maneras, cualquiera sea el resultado del proceso constituyente, creo que Chile está más sensible a los temas sociales, está más preocupado de la gente que tiene menos, y eso está muy bien. Yo creo que eso es una democracia sana, debe debe basarse, ¿no es cierto?, en una justicia social, digamos, ¿ah? Para la gran mayoría de sus ciudadanos. Por lo tanto, yo no le tengo miedo. Fíjate que hay procesos constitucionales Isabel, que han sido fallidos. Si mal no recuerdo el caso de Islandia, ellos entraron en un proceso constituyente que duraba mucho y no funcionó. Por lo tanto, no habría que mirarlo como son las reglas del juego. Puede ser que el plebiscito, el de entrada, se gane y puede ser que el de salida se pierda. Bueno, así son las cosas. Yo no lo veo como una tragedia, para nada. Alfonso, ¿se gana de igual manera con este proceso constituyente, aunque, por ejemplo, se rechazara en el plebiscito de salida? Sí, mira, o sea, hay que distinguir siempre estos niveles jurídico y político, ¿no es cierto? El nivel jurídico, lo que dice Ricardo, tiene toda la razón, ¿ya? En principio, aunque hay voces de minoría dentro de los autores que plantean algo distinto, pero la mayoría está de acuerdo. Pero el tema político a mí es el que me preocupa. Ya hay una opción, ¿no es cierto?, que es el rechazo para reformar, ¿ya? Que está presente tanto para el plebiscito que se acerca como para los que vienen con posterioridad. Pero yo no veo realmente, y lo digo con sinceridad, yo no veo un plan alternativo, ¿ya? Yo no veo un plan alternativo en el caso de que se rechace la constitución, o sea, la constitución que se redacte, o en el evento que en el plebiscito de octubre gane la opción rechazo, ¿ya? Yo no veo un plan alternativo ahí, el rechazo para reformar, creo que es una opción legítima, por supuesto, pero que yo no le veo mucha sustancia, o sea, yo no veo cuál es el plan, ¿ya? Cuál es la propuesta, cuáles son los aspectos que se tienen que reformar específicamente para salir de una crisis institucional en la que estamos, porque claramente estamos en una crisis y hay que hacer algo para salir de ella, ¿ya? Así que yo veo bastante complejo el panorama si es que pierde la opción de rechazo tanto ahora, o sea, si es que gana el rechazo ahora en octubre, como si gana en el plebiscito de salida, desde el punto de vista político, si estoy hablando, no jurídico político. Ricardo, ¿algo que responder? Mira, yo las dos, o sea, no hay que asustar a la gente porque yo la otra vez escuché a un dirigente político que dijo que si ganaba el rechazo iba a venir un estallido, un segundo estallido social. Y me parece que ese tipo de expresiones, de palabras son lamentables. Estamos ya metidos en este proceso y hay que respetar la voluntad de la mayoría. Hay que ser democrático siempre. Cuando uno se pierde, si gana el apruebo, yo lo voy a respetar y toda la gente tendrá que participar dentro del proceso. Si pierde, bueno, muy bien, la gente que está por el apruebo tendrá que respetar la otra opción. Nosotros tenemos que aprender yo creo que si estamos viviendo una crisis institucional es porque justamente no se respetan las normas. Yo creo que ese es el tema, la gente tiene que aprender a respetar las normas. Entonces, las reglas del juego, la democracia, digamos, es así, y por lo tanto, digamos, yo creo que somos un país civilizado, un país maduro, y si digamos, si gana una de las opciones, es totalmente legítimo. El país tiene que aceptarlo y no podemos estar sujetos a chantaje. No, sí, yo, no, 5 segundos, yo en ese punto estoy totalmente de acuerdo. No que yo como un observador externo del proceso simplemente
mí me preocupa realmente la situación de que no se llegue a una solución política, sea a través del rechazo o sea a través del apruebo. Eso es lo que me preocupa, ¿vale? Es decir, estamos en una crisis que tiene que ser solucionada de alguna forma, y lo que me preocupa es que se vayan cerrando caminos y que no encontremos vía alternativa para llegar a una solución. Simplemente eso para aclarar. Alfonso, Ricardo, quiero darles las gracias, se nos pasó muy rápido la hora, quedan muchos temas por debatir, pero tenemos muchos más programas, así que podemos seguir discutiendo respecto de todos los alcances que hay en torno al proceso constituyente. A nuestros auditores, recordarles que este jueves no habrá programa por estar ya casi festejando el 18 de septiembre, y nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas aquí en Radio La Discusión 94.7 y también a través de las plataformas digitales de Esa es la Discusión. Agradezco nuevamente a nuestros invitados de hoy y cuídense, celebren en casa y no queda de otra, ¿no es cierto? Por supuesto. Fue un agrado compartir contigo, Isabel, también Alfonso, y ojalá que nos veamos en una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias Isabel, Ricardo, y ojalá que este tipo de debate pausado, tranquilo y civilizado sea el que se imponga durante los meses que vienen por delante. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Chao. Chao. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.